Muy buenas a todos los seguidores de Fanatismo. Tenemos la ASICS Nova Blast 2 para analizar. La Nova Blast fue quizá la sorpresa más grande el año pasado dentro del mundillo del running, ya que era una zapatilla que aunaba un diseño muy radical, con una amortiguación enorme, con un rebote muy marcado. Era una zapatilla muy cómoda, era una zapatilla que no era demasiado cara para lo que ofrecía y que solo tenía detallitos que ya dijimos se podían mejorar y que ASICS ha mejorado claramente en esta segunda versión. Así que tenemos una Nova Blast con muy poquitos fallos. Sí que es una zapatilla que hay que conocer porque no todo el mundo va a poder utilizarla, pero una gran mayoría de corredores, si os gusta la amortiguación blanda, esta zapatilla es de lo mejor que hay. Tenemos una zapatilla con unos perfiles aumentados, 38 milímetros en la parte trasera y 30 milímetros en la parte delantera. Eso es otra de las cosas que han cambiado respecto a la primera versión. El drop de 8 milímetros, el año pasado teníamos 10. Sí que es verdad que las cifras oficiales de ASICS son 30 milímetros y 22 milímetros, cosa que no es cierta. La altura real del pie al suelo es bastante más de 30 milímetros. Lo hemos medido con varios métodos y siempre nos ha dado 37 largos, 38 milímetros. Y la sensación en el pie es de que es una zapatilla bastante alta. Ahora bien, es una zapatilla que ha aumentado la estabilidad. No es la zapatilla más estable del mercado, pero sí que se nota la diferencia con respecto a la primera versión. La base son 90 milímetros en la parte trasera y 115 en la parte delantera. Un talón en la media, digamos, para las zapatillas de entrenamiento, pero como veis, estos salientes que tiene aumentan la estabilidad mucho. También los raíles laterales que vemos aquí, reforzados con el contrafuerte, aumentan mucho la sensación de estabilidad en el talón. Y como digo, es algo que se ha solucionado hasta un nivel bastante aceptable. Si no diría bueno. El punto más fuerte que he notado con esta zapatilla y que creo es muy importante en los tiempos que corren, es que la veo con mucha diferencia la mejor zapatilla para, digamos, darle una memoria física al cuerpo si luego vais a competir con zapatillas de placa de carbono. ¿Por qué? Esta zapatilla exige al cuerpo más o menos de una manera más moderada, pero lo mismo que una zapatilla de placa de carbono. Me estoy refiriendo a que tiene un recorrido generoso, tiene un recorrido de un tacto de 45 grados de dureza, que es la media de lo que hay en el sector de placas de carbono. Tiene muchísimo rebote. Es una zapatilla que, si bien se ha mejorado la estabilidad, es un poquitín exigente con la estabilidad. Luego las de placa de carbono son más exigentes, pero siempre está bien entrenar y echar kilómetros con una zapatilla muy similar a lo que luego vamos a tener en los pies a la hora de competir. Es por ello que el drop también se ha bajado. Todas las zapatillas de placa de carbono tienen drops de 7 a 9 más o menos, porque biomecánicamente es lo más eficiente. El posicionamiento de las caderas a la hora de correr con buena técnica. Se ha demostrado que ese drop es el ideal a la hora de competir con ese tipo de zapatillas. Y esta zapatilla ha bajado de 10 a 8 milímetros. Esos 8 milímetros se ponen justo en el medio de lo que es ideal en las zapatillas de placa de carbono. Y es por ello que creo que esta zapatilla, si vais a competir con una zapatilla de placa de carbono, si vuestro objetivo es hacer un tiempo en una maratón y sabéis que vais a usar zapatillas de placa de carbono, esta zapatilla debería ser una de las primeras opciones como zapatilla de entrenamiento, por muchas razones, aparte de esa. Una de esas razones es que es muy dinámica. Es una zapatilla que además tiene una transición muy buena, se puede aterrizar de talón, se puede aterrizar de medio pie, tiene un rebote bastante elevado, yo diría que más de 65%, y es que el Flyfoam Blast, que es un polietileno al que se le infla con una burbuja más grande y luego se refuerzan las paredes laterales con goma, este Flyfoam Blast tiene muchísimo rebote. La verdad es que sorprende. Se nota más en la primera Nova Blast porque es un poco más radical, es un poco más zapatilla de entrenamiento ligero mixta. Esta Nova Blast, la balanza de velocidad de entrenamiento se ha inclinado un poco más hacia el entrenamiento. De ahí la estabilidad, se aumenta un poquito el peso de la zapatilla, creo que son 10 gramos lo que ha aumentado. Estamos en 290 gramos en esta talla 10 americana, lo que serán 273, 275
en la talla estándar, por lo que es una zapatilla también ligera. Además es una zapatilla bastante duradera. Nos sorprendió mucho porque no lo esperábamos que la suela de la Nova Blast 1 durase tanto. Y es que, como veis, no tiene una suela muy gruesa, tampoco tiene unos tacos muy marcados, están embutidos en grandes piezas. Pero esta geometría de un perímetro protegido por un caucho de alta durabilidad, es una Hard Plus de alrededor de 67 grados en escala A de dureza, es bastante duradero. No es la zapatilla que mejor tracciona en tierra, pero bueno, no lo hace mal en asfalto, por ejemplo. La podéis meter en tierra, no esperéis que muerda el terreno de manera alucinante, pero bueno, se defiende bastante bien. Y luego tiene un efecto, esta islita que veis en el centro, eso lo que hace es un efecto pistón, que al pisar nos da una sensación más de rebote. Se nota un poco menos que en la primera versión, pero la verdad es que está bastante bien. Y como digo, es una suela que nos ha sorprendido. Estéticamente no daba 2 duros por ella en la primera versión, pero la verdad que ha funcionado bastante bien y lógicamente ASICS ha decidido mantenerlo en esta segunda Nova Blast porque, como digo, funciona muy bien. En cuanto a la estabilidad, se ha cambiado la altura del perfil y se le ha dado estabilidad con una mayor anchura y también con una geometría nueva. Como veis, en la versión anterior teníamos, digamos, un piso de estas figuras poliédricas que lo que hacen es dar mayor facilidad a la colapsación, y en esta segunda versión lo que tenemos son como 2 pisos. Tenemos aquí una línea intermedia que lo que hace es evitar que la zapatilla colapse de golpe tanto perfil. Al aumentar el perfil es bueno que sea más progresivo y se llegue a frenar en un punto. ¿Por qué? Porque no sobreestiramos el Aquiles y también reducimos el tiempo de contacto con el suelo, lo que va a hacer a la zapatilla más rápida y vamos a aprovechar mejor el rebote, que es luego algo que vamos a notar mucho con las zapatillas de placa de carbono. En cuanto al upper, también me ha gustado mucho todo lo que ha hecho ASICS con el upper de la zapatilla. No cambia mucho el upper respecto a la primera versión. Por ejemplo, lo que más llama la atención es que los agujeros ahora son más pequeños, más numerosos. La primera versión tenía una especie de rajas continuas muy grandes. Pero tampoco tengáis mucho miedo de que haya perdido ventilación, porque tanto la capa externa como la interna estaban abiertas. En la versión anterior la capa interna era más cerrada. Así que la ventilación más o menos se mantiene al nivel. Quizá ligeramente poco menos en esta versión, pero vamos, es insignificante. Es una zapatilla cuya horma es plug and play. O sea, os ponéis la zapatilla y salvo que tengáis el pie muy fino, que podéis notar un poco de anchura extra en la zona delantera, aún así creo que se va a adaptar a la mayoría de corredores. Desde un pie estrecho a un pie ligeramente ancho, esta zapatilla funciona muy bien en horma, ajusta bien en la parte media, ajusta bien en la parte trasera. Como veis, acabados muy lujosos, bastante ergonómico, no tiene demasiada altura, tiene un tirador para calzártela rápidamente. La lengüeta ahora va unida al chasis, algo que pedíamos ya en la primera versión, lo han solucionado, y estamos hablando de una zapatilla que no es tope de gama. Yo diría que sí, pero según ASICS no es tope de gama ni en materiales ni en precio. Pero en comportamiento esta zapatilla le da 1000 vueltas a muchas topes de gama, sin lugar a dudas, en cuanto a materiales, acabados, soluciones que han buscado a los pequeños problemillas. La verdad es que es un producto prácticamente redondo. Tenéis muchos más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.